Bien. Hola, buenos días. Soy la doctora Elvira Varela de Ocaña y en esta ocasión vamos a ver el tema Tú eres lo que comes. Este tema es muy importante porque siempre en la actualidad hemos visto que la cuestión de la comida es muy variada, inclusive en todos los países tenemos muchas formas en la que, o tradiciones en las que comemos. En México o este país donde estamos aquí, tenemos muchas cosas, muchas tradiciones que nos hacen que comamos mal, ¿ya? O tradiciones familiares en donde vemos obesidad en toda la familia. ¿Por qué? Porque es la forma en que comemos. Entonces por eso pusimos de título Tú eres lo que comes. Y vamos a ver, a empezar con esto. Hace unos meses se llevó a cabo una investigación en una comunidad de América Latina a mujeres de entre 15 y 55 años, y se descubrió algo muy importante que a mí me llamó la atención y dije, wow, esto es importante y esto hay que decirlo. El 57% de las mujeres de este estudio sienten que la comida tiene más poder que ellas. Imagínense, o sea, que se sienten atraídos por la comida, que no pueden decir no a la comida, a la sensación que les da, y que dice que les gana la comida. Fíjate, una sustancia inerte, una sustancia que no tiene vida, te gana en tus decisiones. ¿Cómo es eso posible? Pero aún así es. El 90% vive con miedo a engordar. Esto también es causa de mucho estrés y de mucho temor entre las mujeres, en donde no comen con placer, porque el comer debe ser, vamos a ver más adelante, debe ser un placer, y lo hacen con miedo. ¿Por qué? Por temor a engordar. Entonces no es un placer, y el 53% comen con culpa. Y ahí es donde también vienen los trastornos que también a veces conocemos como la anorexia y la bulimia, en donde la gente come, sobre todo las jovencitas comen, tienen culpa porque comieron más de lo que debían, y viene la anorexia y viene la bulimia. Entonces vemos que el comer es muy importante en la vida de las personas. Es donde nosotros nos alimentamos de todos los nutrimentos, pero también tiene un acarreo psicológico cuando no estamos bien. Y a lo mejor tú también te identificas con alguno de estos tres, ¿verdad? O comes con culpa, o tienes miedo a engordar, o también la comida tiene más poder que tú, ¿verdad? Ves a un pastelito muy rico y no te puedes aguantar las ganas y te gana el antojo y te comes el pastelito. Bueno, entonces, ¿de qué decimos? El comer debe ser un placer. Debe ser algo que nos guste, algo que nos causa una sensación grata, bonita, y sobre todo que nos hace bien. Entonces, ¿por qué debe ser un placer, o qué es lo que nos gusta? No solo es alimentarse y saciar el hambre. Cuando nosotros nos sentamos a comer, no solamente es porque voy a comer y tengo que comer porque tengo hambre. No, sino que debe ser un placer, debe ser algo que nos guste. En México ya se ha quitado mucho esa tradición en donde la gente, la familia se reunían a comer, y era un placer porque había una convivencia, había unas pláticas, había pues una serie de acciones, de preguntas y respuestas entre padres e hijos, que era muy hermoso el sentarse a comer. Pero no solamente es la convivencia, sino en este caso también debe ser el sentido del platillo. El plato debe ser algo hermoso. Debe de haber una experiencia sensual. ¿Qué quiere decir? Los sentidos, todos los sentidos deben de estar presentes cuando nos sentamos a comer. Desde que llegamos a comer y nos sirve el plato mi mamá, debe de ser un plato que sea bonito a la vista. Entonces, eso sí, ahí viene la creatividad de la mamá, ¿verdad? Tienen que hacer un plato en donde resalten colores, donde hagan formas. Inclusive ya por internet salen muchos platillos para niños, que en forma de pulpo, que en forma de pescado, que en forma de no sé qué. Y entonces eso ayuda a traer esa sensación de la vista hacia el platillo. Y entonces ya tenemos un sentido ahí, que es la vista. Otro sentido puede ser el gusto. Bueno, el gusto. Dice que tenemos aquí más de 2000 papilas gustativas en nuestra lengua, imagínense. Y todas estas papilas se estimulan a la hora de probar un bocado. Puede ser una papila del gusto, del amargo, salado, todo eso entra en función, y esa papila gustativa nos hace tener una sensación de qué rico, ¿verdad? Llega a un nivel sensorial muy importante, y
tenemos más de 30 millones de papilas, bueno, de papilas no, de células olfativas. Quiere decir que desde que llegamos a nuestra casa y entramos y olemos el platillo que está preparando mamá, desde ahí viene una sensación bien rica, y porque nos acordamos, viene una parte de nuestro cerebro en donde hay una memorización de lo que nosotros comimos y con qué placer lo comimos anteriormente, que cuando nosotros volvemos a oler olor que sale de este platillo, entonces nuestra mente vuelve a recordar ese platillo y ese momento, y entonces inclusive hasta empezamos a producir saliva, porque ya tenemos ganas de comer y nos encanta simplemente por el olor. Todavía no vimos el platillo, todavía no lo gustamos, pero lo olemos y entonces ya tiene una sensación de placer. Por eso debe ser una experiencia sensual, en donde todos nuestros sentidos entren. Entra el sentido de la vista por la presentación del platillo, entra el sentido del olfato por el olor del platillo desde que entramos a nuestra casa donde lo están haciendo, nuestra mamá que está cocinando y olemos sabroso el platillo que está preparando, y entra el sentido del gusto, que debe de ser una sensación bonita. Desde el principio aquí es importante ver que tenemos que aprender a darle a nuestros pequeños desde el principio una variedad importante de alimentos. Siempre debe de haber lo que llamamos la lactación. Primero debe ser 6 meses mínimo el seno materno sin ninguna cosa, y después viene un periodo que se llama ablactación, en donde le podemos dar a nuestro pequeño, empezar a dar probaditas de alimentos. Eso es muy importante, que la mamá se atreva a darle esos alimentos, la mayoría y la mayor variedad de alimentos que pueda, porque eso le va a producir al niño una serie de sensaciones y sensibilidades que va a poder guardar. Entonces ya cuando sea más grande va a tener un amplio espectro de alimentos que tengan un sabor agradable para él. Pero si nosotros de pequeña nos vamos al niño solamente a darle ciertas verduras y ciertas frutas, por temor a que a lo mejor las otras le hacen mal, entonces lo encajonamos a esas frutas y verduras y no tiene más variedad. Entonces es muy importante marcarle variedad, obviamente con probaditas primero. Si vemos que no causa ningún problema, ya le puede dar un poquito más, pero sí, y dárselos de forma agradable y contenta, para que el niño asimile que es un gusto el comer, no de que comer rápido y ¿por qué no comes? Y ya cómetelo ya, y es una sensación desagradable para el niño en la comida, y debe ser todo lo contrario, debe ser una sensación muy agradable. Muy bien, quienes valoran el placer de comer presentan más atención en qué comen y cómo lo comen. Cuando hay una verdadera sensibilidad a la hora de comer, entonces ahora sí ponen atención en qué es lo que comen y la cantidad de cómo lo comen su alimento. Entonces es muy importante hacerlo, y cocinar con amor. Las mamás sobre todo, cocinar con un amor. Cuando la gente cocina con amor, la familia come con gusto. Entonces es muy importante que la mamá cocine con amor, porque eso se transmite. Dicen que no, pero yo digo que sí. La comida de las abuelitas siempre es mucho más, no sé por qué tiene un toque especial, porque se cocina con mucho amor. Entonces la gente que cocina con amor, la familia come con gusto. Nuestro peso. Una cosa que nos ayuda mucho a mantener nuestra forma de comer es algo que nosotros llamamos peso corporal. Y es muy importante mantener un buen peso ideal, un buen peso corporal. Pero muchos de ustedes van a decir, bueno, ¿y cuál es el peso ideal? Es difícil saber exactamente cuál es el peso ideal, porque depende mucho de la constitución de cada persona, depende de la actividad que realices, depende de los genes, porque si siempre vas a ser gordito o tienes una constitución gordita, pues siempre vas a ser un poquito llenito, no tampoco vayas a pensar que vas a ser una varita de nardo, como dicen, ¿no? Muy delgadito. Entonces tienes que ir de preferencia con un nutriólogo o con un médico para que te realice una serie de estudios y veas si estás en tu peso ideal o no. Hay una cosa que se llama masa corporal, índice de masa corporal. Eso es lo más sencillo, que tú lo puedes sacar en casa y más o menos te podría decir, bueno, ok, ¿cómo estás? ¿Qué es el índice de masa corporal? Es una fórmula en donde nosotros vemos la talla que tú tengas, te mides con un metro, y entonces sacas tu talla en metros. Por ejemplo, este ejemplo que tengo es 1,56, ese es ejemplo mío. Entonces yo mido 1,56, lo pongo al cuadrado, es 1,56 por 1,56, entonces el total es 2,43.
Y ese lo voy a dividir, lo que pesas, el peso que tienes ahorita actualmente, que en este caso son 72 kilos, entonces 72 kilos lo divido entre ese parámetro que me salió, 2.43, y entonces a mí me salió 29.62. ¿Qué significa esto? Bueno, hay una serie de ¿cómo se llama? De datos que nos dan. Si tú tienes menos de 20, tienes un peso bajo, que también es importante, no solamente es el peso hacia arriba, sino es el peso hacia abajo. Entonces, y si tú tienes, por ejemplo, en mi caso, 29.62, quiere decir que tengo sobrepeso. Yo ya estoy en un dato de sobrepeso y tengo que empezar a tener medidas de, ¿cómo se llama?, de cuidar mi cuerpo. ¿Qué otra cosa? La forma en que nosotros guardamos nuestra grasa. Hay veces que guardamos se llama en forma de manzana, o hay gente que lo guarda en forma de pera. Entonces todo eso lo tenemos que estar checando los especialistas en salud. Entonces, ¿qué es? ¿Qué comer? La clave está en la variedad. Ustedes ya conocen mucho esto, ¿verdad? Los requerimientos calóricos por día varía con la edad o la actividad física. Entonces eso tienes que ir con un nutriólogo para que te ayude. Debemos comer 5 porciones, no 3 ni 2. Es mucho más dañinos 2 alimentos, porque mucha gente dice, es que voy a comer menos, nada más como 2 veces al día. No, tache. Es más variedad y más veces. 5 es lo que se acostumbra, ¿verdad? Es desayuno, luego el almuerzo, comida, merienda y cena. 5 veces. Luego se dice que 3 grandes y 2 snacks, que le llaman comúnmente. Y esto es muy importante, ¿verdad? El plato del buen comer. Aquí nos dice este plato donde podemos nosotros tener abundantes, donde nosotros podemos tener en nuestro plato, nos señala lo que podemos comer abundantemente, lo que podemos comer un poquito y lo que podemos comer suficiente. Esta es una variedad. Tienes que tener de todo esto de tu comida diaria, teniendo gran variedad. Y también ahora se le conoce como la jarra del buen beber, en donde nos está diciendo el nivel de vasos que debemos de tomar. De preferencia son 6 vasos, casi 2 litros, pero si no puedes ir poco a poco, pero tomando en cuenta también todos los caldos que comen, ¿verdad? Todas las sopas que comen, eso también es agua que entra a tu organismo. Entonces también tienes que ver que eso te ayude. Entonces con el plato de buen comer y con la jarra del buen comer puedes hacer una variedad de alimentos. Las mujeres siempre nos preocupamos porque ahora qué le voy a dar de comer a mis hijos en este día. Bueno, ya el internet te ayuda mucho. Ya puedes meter en internet variedad de platos o de menús con dieta, y entonces ellos te dan ahí ensaladas de diferentes formas, la preparación de platos de diferentes cosas que anteriormente las abuelitas no tenían. Las abuelitas pues eran los guisados casi siempre lo mismo, se pasaban de generación en generación, por eso las familias casi todos eran obesos o tenían ese problema, pero ahora no, con el internet nos ayuda mucho, entonces tenemos que apoyarnos de ellos. Tips para una adecuada alimentación. Número 1, las porciones se miden con la mano. Ese es un tip que debemos de tener, ¿verdad? Entonces aquí vemos todas las porciones, las legumbres y sobre las verduras y legumbres es con la mano, ya todo lo que puedas captar en la mano te puedes comer todo eso, ¿verdad? Una ensaladota de lechuga bien grande, está copeteada, no hay ningún problema. Vean, cuando son granos o leguminosas es con el puño cerrado. ¿Por qué? Porque un puño, una mano no es igual de una persona a otra, entonces depende, tiene que meterla con tu mano, no con la mano de tu mamá o con la mano de tu papá, es tu mano. Entonces eso, cuando es carne tiene que ser nada más la porción que es lo que indica tu mano. Frutas también el puño cerrado, y cuando son aceites siempre es con el pulgar o a cucharaditas. Nunca lo eche así porque siempre se pasa. El aceite se mide, es mejor con una cuchara, ¿verdad? Cucharaditas. Utiliza aceite de canola o de oliva. Es muy importante que se utilicen estos dos porque son mucho más fáciles de digerir y porque tienen unos aceites mucho más buenos para nuestra salud. Son ricos en ácidos grasos insaturados y mide siempre el aceite con una cucharadita, que es lo que estábamos diciendo. Muy bien, entonces aquí no hacer comidas fritas o empanizadas. 0 comidas fritas, 0 comida empanizadas. De preferencia sin freír y sin empanizar, es mucho mejor. No hervir mucho los vegetales, dejarlos como dicen al dente, o sea, muy poquita la hervida, porque si no le quitamos propiedades importantes. Y haz inversión de utensilios que te ayuden a tener este tipo de cocina sin grasa. Actualmente hay vajillas que se ponen directamente al horno
perdón, a la hornilla de la estufa y no necesita nada de aceite para poder cocinar. No se pega ni nada, siendo que anteriormente las abuelitas sí tenían que echarle mucho aceite, mucha manteca para cocinar, ahora ya no. Hay utensilios en donde no necesitan nada de eso para poder cocinar. Y otra cosa muy importante, cuando sea cuestión de comer o de una dieta, búscate un cómplice o una persona que esté junto contigo para que estén en esa ayuda, ¿verdad? Ayuda mutua, y yo te voy ganando y yo ya me eché para atrás, ahora vente y vamos a hacerlo. Siempre un cómplice ayuda mucho, una amiga que te ayude y que se pongan las dos a hacer esa dieta es muy importante. Y otra cosa muy importante, aceptarte como eres. Hay veces que aunque te pongas a dieta, como dije al principio, tu constitución es redondita. Entonces vas a seguir siendo así redondita. Entonces, aceptarte como eres. Aquí es muy importante, aceptar el diseño de Dios. Dios nos hizo a cada uno de una forma diferente. Dios nos hizo especiales a cada uno. Dice la Biblia que nos creó a su imagen y semejanza. No sé si tú viste la película de Cuánto pesa el amor, en donde esta era una pareja que ella estaba muy gordita y él también, pero él estaba a gusto con su gordez y ella no, ella sí estaba frustrada porque quería que... Entonces se puso a hacer dieta con su esposo y lo que pasó ahí es que el esposo sí bajó y ella no. Entonces ella se frustró más porque el esposo bajó y ella no. Pero de todas formas, después al final aceptó su diseño. Aquí te puse un caballete, ¿verdad? Dios está pintando o Dios está haciendo tu vida en ese caballete. Él está diseñando como eres desde el principio que naciste. Él te diseñó así gordito, flaquito, cabello chino, cabello delgado, como sea. Y entonces tú tienes que aprender a aceptarte. Aunque sí tienes que cuidar tu cuerpo, pero también aceptar ese diseño que Dios te hizo. Y pues si no has aceptado a Cristo, o si no has tenido a Cristo como el centro de tu vida, pues entonces te invitamos a que busques a Cristo que sea el centro de su vida, para que todo lo demás se acomode. Si tú haces eso, se acomoda. Entonces es muy importante el hecho de que te aceptes para que puedas tener una vida sana. Y sobre todo una alimentación sana. Entonces esta es la plática. Cualquier duda que tengas o cosa, puedes animarte a escribirnos o hablarnos por teléfono para que podamos ayudarte. Aquí estamos para ayudarte en la Asociación Civil Monte de Esperanza Viva. Muchas gracias por tu atención.